Entonces, capítulo 13 es el que precede al capítulo 14, estamos en un contexto muy definido, podemos decir el aposento alto, ¿sí? Si mezclamos nuestro evangelio con los otros evangelios que nos hablan aparentemente del mismo día, de la misma cena, del mismo acontecimiento, estamos en el aposento alto, la última cena, estamos en un contexto de Pascua, ¿sí? Antes de la fiesta de la Pascua, Yeshua va a decir en los otros evangelios, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Así que yo antes que leamos el capítulo 14, que tiene 31 versículos, vamos a leer todos, ¿sí? De corrido, yo quiero empezar a inyectar en sus mentes cosas que generalmente posiblemente no estén, ¿sí? Porque ustedes han posiblemente leído y estudiado este pasaje y ya tienen posicionamientos sobre qué dice y qué no. Al fin y al cabo no es tan difícil, supuestamente. Pero vamos a ver que los propios discípulos no lo entendían a Yeshua cuando dijo esto. Entonces, acá tenemos un diálogo que pertenece a una cena de Pascua, ¿o no? Estamos acá en un contexto de Pascua y esto es un mensaje de Yeshua. Al menos en la propuesta del Evangelio. El Evangelio nos propone esto como un mensaje de Yeshua en medio de un ceder de Pascua. Ceder es lo que pasa en la cena de Pascua. Hay distintos pasos, hay 4 copas, está el pan, las hierbas amargas, el cordero, etcétera, etcétera. Se canta, se lee. Y este pasaje deberíamos interpretarlo como un mensaje, como un relato, como una narrativa de Pascua. ¿Sí? ¿Lo tenían eso en su cabeza? ¿Lo pensaron alguna vez? ¿Se le enseñaron alguna vez? Que el contexto de esta escritura es una cena de Pascua. Y en una cena de Pascua se hacen cosas y se dicen cosas. Entonces nosotros no podemos... O sea, si Juan 14 estuviera en cualquier otro lugar de la Biblia, yo lo puedo contextualizar con otras cosas. Ahora, en este evangelio se nos presenta en el medio de un ceder de Pascua. Entonces es lógico que yo preste atención al contexto que se me da. Me está diciendo, mira, esto pasó en este momento. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un contexto. A su vez, el pasaje, todo el capítulo es como una unidad. ¿Sí? Tenemos que estudiarla como una unidad. Antes tengo el capítulo 13 que habla de otras cosas. ¿Sí? De Pedro, del gallo, está medio por otro lado. Y el capítulo 14 termina con el versículo 31 que dice, levantaos, vamos de aquí. O sea, se termina algo. Se terminó. Entonces acá tenemos una unidad, sería como el mensaje que Yeshua le dio a sus discípulos esa noche de Pascua. ¿Les parece? Bien. Vamos a terminar viendo que esto es una obra homilética. ¿Saben lo que es homilética o homilía? Homilía les suena. Homilía es un discurso público, un mensaje, un sermón. Una homilía. Y acá vamos a ver una unidad homilética. O sea, es un discurso preparado, organizado, estructurado. Cuando yo iba a las clases homiléticas, decía, bueno, tenés que tener 3 puntos, y cada punto, y no sé qué, y tiene que ser claro para que tus oyentes te sigan. Bueno, acá parece que quien escribió esto también fue a la misma clase de homilética, porque va a desarrollar el tema en 3 puntos, ¿sí? Y lo va a hacer explícito con 3 preguntas. Va a haber 3 discípulos que van a preguntar. Tomás, Felipe y Judas, entre paréntesis, no el Iscariote. Así que lo que ustedes tienen delante de sí en Juan 14, y vamos a leer, es un mensaje estructurado homiléticamente. ¿Sí? Y posiblemente, si fuera la clase homilética, sacaría un 10, porque está muy bueno. Dicho esto, vamos a leerlo. ¿Sí? Así que vamos todos juntos, un versículo cada uno, bien fuerte. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis
y habéis visto. Entonces Felipe le dijo: Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿No me has conocido? Felipe, el que me han visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, quien realiza sus obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No voy a dejarlo solo, o deberá estar con ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: ¿por qué te mostrarás a nosotros y no al mundo, mi Señor? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que han escuchado no es mía, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me aman, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre, y Él es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, porque cuando suceda, creáis. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Bueno, interesante, ¿sí? Por momentos como que termina medio como trabalengua, se van algunas repeticiones y los conceptos se van entrecruzando y nos quedan algunas frases. Ahora, yo sé que ustedes tienen un pensamiento muy establecido sobre lo que importa en este texto, que son los primeros versículos. ¿Sí? Generalmente lo que importa en la cristiandad son los primeros versículos, que ustedes ya saben cómo se interpretan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar, los tomaré a mí mismo para que estén conmigo. ¿Qué significa? La segunda venida, tal vez. ¿Qué más? ¿Dónde está la casa del Padre? El cielo. ¿Sí? ¿Es eso? Puede ser la segunda venida, puede ser cuando te muras. Cuando te murás. Tienes un lugar donde ir. Es cuando te murás. Un lugar más allá, o sea, que nuestra morada aquí es transitoria y que hay un lugar en la eternidad para nosotros. Tenemos morada. Bien. ¿Está bien? Bueno, eso está en la cabeza, creo, de la mayoría. Eso se nos ha enseñado. ¿Sí? ¿Estarían abiertos a ver el texto desde otro ángulo? Al menos estén en este rato, después vuelven al lado que... Después vuelven al que más les gusta, total. Bien. Ahora, eso, ¿cuál es el contexto de eso? ¿Por qué yo puedo decir eso? ¿Sí? ¿Por qué yo puedo interpretar de esa forma? Bueno, en realidad nosotros no hemos interpretado, se nos ha enseñado así, tantas veces que uno... Vayamos por partes, ¿sí? Vayamos estudiemos, impregnémonos del texto. Lo primero que tenemos que entender es que el propio texto nos va a decir más adelante
que Yeshua les hablaba por alegorías. ¿Alguien que pueda leer Juan 16:25? Juan 16:25. Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17 es un bloque de mensajes, de homilías muy profundas. ¿Qué dice Juan 16:25? Ahora le he hablado por medio de ejemplos y comparaciones, pero se acerca el momento en que hablaré claramente acerca de Dios el Padre y ya no usaré más comparaciones. Bien, ahí está el concepto de alegoría. Está hablando por metáforas. ¿Sí? Es claro que habla por metáforas, porque acá hay una metáfora de que Dios vive en una casa y que esa casa tiene varios lugares de habitación y que Yeshua va a prepararlas. Tenemos que entenderlo como una metáfora de algo. ¿Cuál es la realidad? ¿Sí? ¿Qué es la alegoría? La alegoría es una ficción, es una figura de ficción, en virtud de la cual un relato o una imagen representan otra cosa. ¿Está bien? Entonces, Yeshua preparando una pieza en una casa donde vive Dios, ¿sí? Es una imagen, es una metáfora, es algo que nos muestra algo que en realidad no es exactamente eso. ¿Sí? Sea en el cielo o sea en la tierra, no estamos hablando de ladrillos, ni de casa, ni de puerta, ni de ventana, ni de Dios metido dentro de una supuesta casa. ¿O sí? Volvemos al discurso de Pesaj, discurso de Pascua. ¿Cuál es el tema cuando estamos en una cena de Pascua? ¿Qué pensaban los judíos hace 2000 años cuando se sentaban alrededor de una mesa con panes sin levadura, hierbas amargas y un cordero? No se hablaba de cualquier cosa. Había un hilo, había un contexto. En ese sentido, estos mensajes deberían estar conectados a un tipo de agadá o relato. ¿Sí? La agadá es un relato, y que en Pascua nosotros rememoremos o nos recordemos de cosas que pasaron hace muchos años, en el Éxodo, tiene justamente este objetivo: conectar mi realidad actual con lo que Dios hizo hace muchas generaciones. O sea, ¿por qué yo como cordero como aquellos comieron cordero? ¿Por qué yo como pan sin levadura como aquellos? O hierbas amargas, o yo recuerdo las 10 plagas, etcétera, etcétera. Para conectarme con una realidad que no es la mía, pero que espiritualmente, ¿sí? Quien une esa generación con la mía es Dios, porque Dios es refugio de generación en generación. Salmo 91. Entonces, la misma experiencia la puedo tener hoy. Mi Egipto ya no es Egipto porque estoy en Argentina o estoy en donde sea. Faraón ya no es el faraón de aquella época, sino que simbólicamente, alegóricamente, yo traigo esa fiesta bíblica en el término alegórico a mi realidad y la puedo procesar para mis necesidades y para lo que Dios me quiere decir. Para eso están las fiestas bíblicas, para conectar las generaciones con un obrar de Dios. Bueno, ¿de qué trata el mensaje de Pesaj? Bueno, la muerte de los primogénitos, que se va a conectar con la muerte de Yeshua en la cruz. ¿Sí? Los voy a dejar, de acá a poco me tengo que ir, ¿sí? En la alegoría de Yeshua. Eso abre un camino de liberación, el pueblo sale, hay un camino, hay que caminar, hay que salir en Éxodo, hay que salir hacia la tierra prometida, y hay un encuentro con Dios. Hay un Sinaí, hay un encuentro con Dios en el monte Sinaí, y finalmente hay que seguir caminando para llegar a la tierra prometida. Y en la tierra prometida va a haber un lugar que es el lugar que Dios escogió, y estoy adelantando en el tiempo, que es Jerusalén, y en ese lugar va a haber un templo, y ese templo va a ser la casa de Dios. Y Yeshua les habla en alegorías, los discípulos van a hacer 3 preguntas, porque evidentemente no están entendiendo cómo traducir esa alegoría. ¿Sí? Y de hecho nosotros hemos empezado con una traducción. Es el cielo, es la muerte, es la eternidad. Es una traducción de la alegoría. Ahora, ¿cuál es el tema de Juan? ¿Cuál es el tema de estos capítulos del Evangelio? El tema de estos capítulos del Evangelio y el tema del Evangelio, volvemos al capítulo 20, versículo 30, 31, estas cosas se han escrito para que ustedes crean y tengan vida en su nombre. ¿Y cómo empieza Juan 14? No se turbe vuestro corazón, no estén angustiados.
creer en Dios, o si creen en Dios, crean en Dios y crean en mí. Se dan cuenta que está alineado con el propósito principal. Acá tenemos un Yeshua que ya está de salida, ¿sí? Un Yeshua que está de salida porque va a ir a la cruz, que va a ser su hora. ¿Se acuerdan de la hora? Ha llegado mi hora, todavía no llegó mi hora, etc. En la hora de la gloria, porque es cuando Él se va de nuevo con el Padre. Y en estos capítulos, que es una bisagra, ¿se acuerdan que hablamos de una bisagra a partir del capítulo 13? Donde Yeshua se pone de repente cariñoso con los discípulos. Antes era Yeshua y los discípulos medio a la distancia. Ahora Yeshua enfoca a los discípulos, los ama hasta el fin, dice el capítulo 13, le lava los pies, o sea, más no pidan. ¿Por qué? Porque tiene que pasar el bastón para que los discípulos continúen haciendo lo que Él ya no va a hacer. Como se termina una etapa y empieza otra, hay miedo. ¿Cuál es el miedo de los discípulos en Juan 14:1? ¿Miedo a la muerte? No, miedo a quedarse sin Yeshua. No se turbe vuestro corazón. No porque, ¿qué voy a pasar cuando muera? ¿A dónde me voy? No. No se turbe vuestro corazón hoy. Creen en Dios, creen también en mí. Dice más adelante, no los voy a dejar huérfanos. ¿Cuál era el miedo? El miedo a quedarse huérfanos de Yeshua. ¿Cuál es el riesgo? Volvemos al Éxodo, volvemos al tiempo de Pesaj. La generación del Éxodo fue una generación incrédula. Me corrijo. La Biblia, los textos bíblicos, nos pintaron a esa generación como una generación que tuvo serias dificultades con la fe, que fue incrédula. ¿Sí? No es lo mismo. Pero hay un icono, hay una cosa de ver a esa generación que tuvo todo, pero que le costó y que fue incrédula. ¿Se acuerdan? Que el agua, que no vas a dar agua de la peña, que el otro, que no vamos a entrar a la tierra prometida, los espías, etcétera, etcétera, el becerro de oro. Ese es el paralelismo. Esta generación, estos discípulos de Yeshua, van a ser fieles, van a permanecer, grábense esa palabra, van a permanecer fieles a Yeshua. Y Yeshua se dice, mirá, van a empezar más o menos mal, porque ya Pedro me va a negar 3 veces de acá a poco. Todos se van a escandalizar. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que esto termine en nada. El tema de toda esta charla es cómo seguimos. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo van a seguir ustedes sin Yeshua? No se olviden que esto fue escrito muchos años después. O sea que hay condimentos viejos y condimentos nuevos. ¿Cuál es la clave? ¿Sí? El pueblo de Israel tuvo que entrar en Canaán sin Moisés. El pueblo de Israel entró en Canaán sin Moisés y parecía, wow, complicado, pero apareció Josué. No era lo mismo, pero funcionó. Y Yeshua está diciendo, bueno, ustedes tienen que seguir adelante, y van a tener que ir a la diáspora. ¿Se acuerdan de los griegos? ¿Se acuerdan que los griegos quieren ver a Yeshua, capítulo 12? Y Yeshua dice, bueno, llegó la hora. Si el grano de trigo no muere, permanece, y grábense esa palabra, solo. Y si muere, lleva mucho fruto. Estos griegos van a ser el fruto de mi muerte en la cruz. Los discípulos, ¿cómo van a seguir adelante? ¿Cómo van a ir a la diáspora? ¿Cómo van a soportar la destrucción de Jerusalén, etcétera, etcétera? Las persecuciones, sin Yeshua, sin su Moisés. Porque el Evangelio de Juan nos muestra a Yeshua como un Moisés. Bueno, va a haber un Josué. Lo dice el capítulo 14. No los dejaré huérfanos, voy a enviar un consolador. Voy a enviar un Josué. Fíjense, el Salmo 68, si ustedes lo leen después, léanlo, tienen ganas, sirvió posiblemente de inspiración a Juan 14. Yo podía especular con eso. Porque los conceptos, la casa de Dios, la morada, la habitación, el camino, son todos conceptos que aparecen en Salmo 68. Y aparece, con esto del 14-18 que dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjense lo que dice el Salmo 68:5, que Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas. Escuchen lo que dice, es Dios en su santa morada. ¿Le suena morada? Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Para que ustedes vean que esta homilía de Juan 14 tiene un trasfondo, tiene punto de conexión, no es algo suelto en la Biblia, ¿sí? Está bastante enraizado,
no solamente en el Antiguo Testamento, sino en la visión, en el ideal del pueblo de Israel, de esta fe y esta expectativa del pueblo de Israel. Les digo algo para que ustedes entiendan cómo está estructurada esta homilía. La homilía se basa en una declaración polémica de impacto, que son los primeros versículos, versículo 1 al 4, que son los que tenemos en nuestra memoria. Son 3 temas. El primer tema, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Ese es el primer tema. El segundo, ¿cuál sería su paralelismo con Pascua? Bueno, la tierra prometida es la casa de Israel. El templo va a ser la casa de Dios. El campamento de Dios con Sinaí. ¿Cuál es la utopía de Israel? Es vivir con Dios. Si ustedes van al Apocalipsis, que es el fin de la Biblia, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo y él será su Dios. Entonces la Biblia toda habla de esto. Es el tema de la Biblia. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Cómo hacemos los hombres para vivir con Dios? Juntos. Pero tiene más que ver con la tierra que con el cielo. Inclusive ese pasaje de Apocalipsis dice, el tabernáculo de Dios desciende. La Nueva Jerusalén desciende para que el hombre, para que se fusionen la realidad material humana y la realidad de Dios. Si vamos al inicio de la Biblia, encontramos el jardín del Edén, que es un lugar donde el hombre, que en su espacio de habitación, en su morada, puede estar también con Dios, que se paseaba al aire del día, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? En las 2 puntas de la Biblia tenemos la misma visión, y en el medio tenemos esta lucha y esta búsqueda y este trabajo por parte del pueblo de Israel de materializar esta expectativa. Entonces, el primer tema, la casa del Padre, muchas moradas. El segundo tema es que me voy y volveré, ¿sí? Esto de que Yeshua va y vuelve y nos toma a sí mismo. Aquí hay un lenguaje de casamiento. Este verbo tomar es fuerte, es cuando el esposo toma a la mujer. Te tomo como esposa, según la ley de Dios, de Israel, de Moisés, no sé cuánto, y toda una cuestión de pertenencia, digamos, en la cosmovisión hebrea. Y tercero, en la metáfora del camino, de la jornada. Hay un camino, hay que transitar, hay que llegar a esta realidad. Conocen el camino. Obviamente, en Pesaj y en el Éxodo, todo es camino. ¿Sí? Desde que yo salgo de Egipto hasta que llego a Canaán, desde que salgo de la casa de Faraón hasta que llego a la casa de Dios, es una gran jornada, es un gran camino. Y Yeshua plantea esto y deja confundido a los discípulos, y los discípulos levantan la mano. Mi Señor, como dice la versión Pellita, mi Señor, por favor, con respeto, quiero preguntar. Primera pregunta tiene que ver con el último tema, ¿sí? Tema A, tema B, tema C, y la explicación es tema C, tema B, tema A. Perfecto. Una jugada homilética sensacional. Cada uno de estos temas es una pregunta. Primero la pregunta de Tomás, ¿sí? No sabemos ni a dónde va, mucho menos el camino. Entonces ahí va la explicación. Entonces todo el resto del capítulo 14 explica los primeros versículos. ¿Sí? Hay un camino, y ese camino es Yeshua. El que conecta mis expectativas con respecto a Dios es Yeshua. Ese es el mensaje. ¿Sí? Mis expectativas de estar cerca de Dios, de morar con Dios, es por medio de Yeshua. Ese es el mensaje. Quien me acerca al Padre es Yeshua. La segunda pregunta es la de Tomás. Perdón, la de Felipe. Dice, muéstranos al Padre. ¿Sí? Y acá Yeshua sale con una respuesta un tanto difícil, porque dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Fíjense cómo empieza a bajar a la tierra. Lo que parecía al inicio, que estamos hablando del cielo, de moradas celestiales, de un Yeshua que se va, y que le dice, no se preocupen, voy a volver dentro de 2000 años, no hay drama. ¿Sí? Porque esa sería nuestra interpretación. Quédense tranquilos, me voy y vengo dentro de 2000 años, no pasa nada. Ahorita. ¿Sí? Y todavía sigue contando el reloj. No es ese el miedo de los discípulos. Dice, la respuesta a Felipe es más larga. Dice, yo voy a rogar al Padre, yo voy y vuelvo. Ese voy y vuelvo es, voy a la cruz y vuelvo. Pero ¿cómo volvés, Yeshua? Bueno, me voy a manifestar a ustedes, pero no al mundo. Voy a rogar al Padre y les va a dar otro consolador. No van a estar huérfanos. ¿Cómo nos vas a tomar
a ti mismo. ¿Cómo va a ser que vamos a estar casados juntos todo el tiempo? Porque ese es el punto B. Vendrá usted de nuevo, los tomaré y estarán siempre conmigo. ¿Cómo es esto? Ahí Yeshua empieza a desanudar diciendo, bueno, en primer lugar, tengan fe que no van a estar solos. En segundo lugar, esto va a ser gracias al Espíritu Santo, porque yo voy al Padre y vamos a enviar al Espíritu Santo. Y aquellos que me amen, condicional, fíjense como que ya aparece un condicional, el que me ama, mi palabra guardará, y recién después de eso mi Padre lo amará, y recién después de eso vendremos a él. Fíjense que el vendremos ahora es plural. ¿Y para qué vendremos a él? Dice Juan 14:23, haremos morada con él. Fíjense que se repite la palabra morada. Y finalmente la respuesta de Judas, ¿sí? Que es esto que estamos viendo. Vendremos y haremos morada con él. Esta es la respuesta de Judas. Judas dice, ¿cómo te vas a manifestar al mundo? No, y a nosotros sí. Entonces hay un rulo, ¿sí? Pero todavía está confuso, yo tengo que darles más información. Acá tenemos varias palabras clave. Primero la palabra casa, ¿sí? La casa de mi padre. ¿Qué es la casa de mi padre? La casa de mi padre es metáfora de qué? Es metáfora del cielo, es metáfora del templo de Jerusalén, es metáfora de la comunión, es metáfora de qué. La casa de Dios siempre ha sido metáfora en el Antiguo Testamento. No es algo que Yeshua venga a inventar. Pero tiene un punto de concreción. La casa del Padre o la morada del Padre puede ser las moradas celestiales, ¿sí? No se usa casa para el cielo, nunca se usa. Dios tiene una casa en el cielo. No, Dios tiene un trono en el cielo. ¿Sí? Dios tiene un lugar de habitación en el cielo. Pero difícilmente diga casa en el cielo. Tiene que ver con la presencia de Dios, con estar cerca de él. ¿Sí? Es una metáfora, es algo bastante plástico, pero donde encuentra un punto concreto de ladrillo es en el templo de Jerusalén. Y el contexto de Juan lo confirma alguien que lea Juan, capítulo 2, versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no habláis de la casa de mi padre, casa de mercado. Porque la casa de mi padre será llamada casa de oración para todas las naciones. Fíjense, todas las naciones pueden ir a orar a la casa del Padre. Entonces, el templo de Jerusalén es algo que nos aproxima a la realidad de vivir cerca de Dios. Pero esto es antes del templo. Fíjense lo que dice Éxodo 15, el cántico de Moisés, allá cuando cruzaron el Mar Rojo. Es un cántico muy antiguo. Algunos dicen que es de las porciones más viejas de la Biblia. Éxodo 15, versículo 17 dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Podemos pensar acá que ya hay, pensando en Jerusalén, en el monte del templo, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Este también es un texto que está en la base o subyace a Juan 14. Fíjense, tú los introducirás, así como Yeshua nos va a introducir en las moradas del Padre, los plantarás en el monte. Cuando Yeshua dice los voy a preparar lugar, ¿sí? La palabra que usa en griego, topon, está asociada, ustedes conocen la palabra topografía, por ejemplo. Tiene una relación con un lugar elevado, ¿sí? ¿No? De topografía hablamos de accidentes, de cuestiones irregulares, y en la Biblia está relacionado con el concepto de Macón, de lugar, pero no cualquier lugar, sino un lugar especial, un monte, el lugar donde Dios habita, generalmente es un monte. Dios habita en monte, Dios no habita en llanura, en río, en la nieve, en el mar, Dios habita en el monte. Entonces fíjense lo que dice Éxodo 15, en el lugar de tu morada, el mismo concepto, morada, y acá viene la palabra Maón, que aparece en el Salmo 90, lugar de habitación, Maón. Pero esta morada, tú la has preparado, oh Jehová. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Yeshua? Voy a preparar lugar. ¿Qué dice Éxodo 15? Jehová ha preparado una morada. ¿Dónde? En el santuario que tus manos han afirmado. Entonces está este concepto, las palabras están acá. Una casa, que es un santuario, que el propio Dios prepara con sus manos para introducir a su pueblo. Entonces esto es más viejo que el pan. Esta idea, ¿sí? Fíjense el Salmo 23. ¿Cómo termina? Alguien que lo diga de memoria. 23:6. En la casa del Señor, ¿sí? En la casa de mi padre, en la casa del Señor moraré por largo día. ¿Moraré vivo o moraré muerto?
moraré, ¿sí? Es la experiencia de vida, no la experiencia post-mortem, aunque se lea el Salmo 23 en los funerales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay una interpretación del texto, como hemos empezado a charlar. Bueno, Salmo 91, ¿se acuerdan? El que habita el abrigo del Altísimo. Bueno, el versículo 9 y 10 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu Mahón, por tu lugar de habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, acá es la persona que elige, dice, mi casa es Dios. Has puesto a Jehová, al Altísimo, por tu habitación. El hombre decidió hacer su refugio en Dios. Es una metáfora. ¿Se dan cuenta? Porque elegiste refugiarte en Dios, vivir en el refugio que Dios te da, nadie te va a tocar. Traducido, estoy obedeciendo a Dios, estoy siguiendo su palabra, estoy yendo al templo a adorar y a llevar mis ofrendas, no sé, contextualicémoslo como sea, pero lo que yo quiero que ustedes vean que la alegoría y la metáfora es muy antigua. ¿Sí? Lo único nuevo es el rol de Yeshua en toda esta historia. Y el Espíritu Santo, claro, exactamente. Fíjense lo que menciona María del templo de Salomón cuando Salomón dedica y hace una oración. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si mi pueblo, que se llama por mi nombre, terminó pues Salomón la casa de Jehová, primera Crónica 7:11, todo lo que se propuso hacer, ¿en dónde? En la casa de Jehová. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y, escuchen esto, he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos y mandare langosta, tarará, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, obviamente en ese templo, en ese lugar, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Por qué? Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Sí? Salmo 26. Oh Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Hablando del templo. Entonces se dan cuenta cómo la fraseología, morada, lugar de habitación, casa, es muy abundante. Estoy citando algunos versículos, hay más. Pero todo esto, ¿con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con algo que esta homilía fabulosa nos propone. Porque acá hay juego de palabras, acá hay más cosas. Nosotros, como no sabemos griego, nos cuesta. Tenemos la casa del Padre. La casa del Padre es la referencia que es donde el hombre, el pueblo de Israel, vive cerca de Dios. Candidato a hacer esto es Jerusalén y el templo. Candidato porque no llega ni cerca de lo que es la expectativa de bendición, de prosperidad, de libertad, de santidad, porque estaban los romanos, el templo era de Herodes, estaban todos peleados, ¿se dan cuenta? Pero ahí estaba la utopía. Ezequiel, cuando profetiza que después del cautiverio Israel iba a dividir su tierra en lonjas horizontales y en el medio iba a estar el templo y alrededor los sacerdotes y alrededor no sé qué, iba a ser un mundo ideal en la tierra y el pueblo iba a vivir con Dios. Entonces, expectativa y realidad. Ahora, esta expectativa se destruye en el año 70 porque los romanos destruyen Jerusalén y el templo y expulsan a los judíos. En ese contexto, entendemos, se escribe esto, donde tenemos discípulos que no solamente están perseguidos por esta nueva fe mesiánica, sino que toda su referencia a un lugar donde más o menos Dios pueda ser visto, un lugar concreto, que era el templo de Jerusalén, no existe más. Y Yeshua y este mensaje busca reconstruir esa alegoría, reconstruir esa utopía, esa búsqueda. Cuando digo utopía digo ese ideal. ¿A dónde oriento mi vida? A un ideal, porque si yo no tengo ideales, bueno, me voy a acomodar a lo que sea, me voy a acomodar a este siglo, no voy a luchar, me lleva la corriente. Ahora yo tengo un ideal, yo tengo una meta, como dice Pablo, prosigo la meta, ¿sí? La utopía, lo que está difícil, lo que toda mi vida me voy a esforzar, como el apóstol Pablo, hasta la muerte. Eso se había destruido en gran parte en la cosmovisión hebrea por causa de la destrucción del templo.
Por eso el Nuevo Testamento viene a levantar esta utopía, este ideal, de otra forma. ¿Qué es el templo espiritual? Es el templo espiritual. Pablo lo va a explicar mucho más concreto. El Evangelio de Juan lo va a decir al principio difícil y después lo va a aclarar. ¿No dice el apóstol Pablo que somos templo? ¿No dice Efesios 2 que se construye un templo con piedras, con fundamento de los apóstoles, de Yeshua, la piedra angular? ¿No lo explica? ¿Sí? ¿No lo dice Pedro? Somos sacerdocio, ¿no? Etcétera, etcétera, para construir un templo espiritual. Bueno, en eso hay coincidencia de que ante el derrumbe, ante la crisis y el derrumbe de la utopía basada en un templo de ladrillo, un templo de piedra y de madera, como era el templo de Jerusalén, de las cenizas renace esto, que en realidad es el mensaje de Yeshua. Y Yeshua es el que permite renovar esta utopía y hacerla válida a partir de una realidad totalmente diferente. En la casa del Padre sí hay moradas. ¿Qué quiere decir esto? Sí podemos estar cerca de Dios, sí podemos mantener este ideal, esta meta. Yo me voy a hacer cargo, yo voy a preparar que esto suceda. Yo soy el camino, dice Yeshua. ¿Cómo es esto? Mostraos al Padre. No los dejaré huérfanos. Yo voy al Padre, el Padre es mayor que yo. Ustedes van a ser fieles, van a creer, y creyendo, ustedes van a ver cómo yo vuelvo a ustedes y me manifiesto a ustedes. Este es el mensaje de Juan 14, en la segunda parte, cuando aclara. ¿Qué quiere decir que te vas y que vas a volver? Quiere decir que yo me voy a manifestar por medio de una obra espiritual. Va a venir el Consolador, y junto con el Consolador viene el Hijo y viene el Padre. Y vendremos a ser morada en tu interior. Entonces lo que en el versículo 1 era una morada con el Padre, en realidad es que el Padre viene a morar con vos. Así como Dios está en su habitación celestial, pero baja al Edén, así como la Nueva Jerusalén está allá, pero baja a la tierra para bendecir alrededor, así como Yeshua estaba con el Padre, pero baja para tabernacular con nosotros, como dice Juan, tenemos este sentido, ¿sí? Tenemos este sentido. Ahora, aquí hay un juego de palabras bilingüe. No sé si alguna vez lo escucharon. Parece que Juan hace juego de palabras que en griego y en hebreo son parecidas. Los que han estudiado esto en profundidad, no yo, han descubierto esto. O sea, hay mensajes cifrados, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que este evangelio no es para leer una vez y ya lo leí, Juan? No voy al estudio de Juan, pues ya lo leí. No. Acá hay cosas escondidas. Por ejemplo, Mahón es la palabra en hebreo para morada, lugar de habitación, refugio. Morada en griego es monai. Mahón, monai. Es la palabra que aparece en versículo 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Y después en el versículo 23, vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se dan cuenta que hay una conexión? Y permanecer, que es una palabra que aparece muchísimo, permanecer, está asociada a la raíz monai y es menón. Menón, mahón, monai. A ver si me puedo decir. Menón, mahón, monai. ¿Quién lo dice más rápido? Menón, mahón, monai. Bien, se dan cuenta que es un trabalenguas. Esta palabra menón, que es permanecer en un lugar, o sea, yo permanezco en un lugar que puedo permanecer. Yo menón en un mahón o en un monai. O sea, yo permanezco en un lugar donde que me acoge y que yo puedo estar. Entonces, esto es la esencia de la metáfora del Evangelio de Juan. Permanezcamos en Yeshua. Permanezcamos en la fe. ¿Qué es esto? Ser fieles. Creed en Dios, creed también en mí. Esta palabra menón de permanecer, Mateo la usa 3 veces. Vamos a nuestras estadísticas. Mateo 3 veces, Marcos 3 veces, Lucas 7 veces, Juan 41 veces. O sea, si Juan nos dice 41 veces, usa esta palabra, la mayoría de las veces es alegórica, algunas pocas es concreta. Permaneció Yeshua 2 días con los samaritanos. Pero así todo, esa palabra dice, bueno, se quedó 2 días. No, permaneció y como fruto de esa permanencia, los samaritanos creyeron. Siempre que hay un permanecer, hay mensaje. Una recepción también. Claro, permaneció porque los samaritanos lo recibieron. Menón conjugado, digamos. Menón, esto es un verbo, ¿no? Menón conjugado. No solamente que en el Evangelio de Juan es 41 veces. En Primera de Juan, una carta chica, 5 capítulos. ¿Cuántas veces? 1, 2, 24 veces. Segunda de Juan tiene un capítulo, 2 veces. Apocalipsis, 1 vez. ¿Sí? Entonces, Primera Juan y el Evangelio de Juan es permanecer. ¿Cuál es el mensaje? Permanecer y lo que eso pueda significar. Ahora,
Cuando ustedes van, y con esto terminamos, a las 41 veces que aparece permanecer, encontramos que ahí está el mensaje. El mensaje del Evangelio está ahí. Entonces podemos entender el flujo de lo que el apóstol nos quiere decir, si es el apóstol Juan, o quien fuera quien escribió. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 32 de Juan, dice, el Bautista dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía como paloma del cielo y permanecía sobre él. ¿Se acuerdan? Viene la paloma y Yeshua bautizado. Ahora fíjense, ahora que ya entendimos algo del capítulo 14, rebobinamos y dice, fíjense, el Espíritu vino del cielo, ¿se acuerdan? La morada que baja. El Espíritu descendió y permaneció en Yeshua. De la misma forma, el Espíritu desciende y permanece en el discípulo en Juan 14. En Juan 1, solamente en Yeshua. Por eso Yeshua dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Qué quiere decir? No es que solamente voy a estar yo, porque es obvio que yo voy a estar con mi padre. ¿Decían? Era obvio que Yeshua siempre va a estar con el padre y tiene una morada con el padre. Él no tiene que tocar el timbre, tiene la llave. Entonces el problema no es él, el problema son el resto. Los discípulos que están angustiados porque se va Yeshua. Y no sabemos a dónde va, no sabemos el camino. Entonces Yeshua dice, tranquilícense, no se angustien. Hay muchas moradas. Hay lugar para mí y hay lugar para ustedes. Versículo 38 del capítulo 1 de Juan. Maestro, ¿dónde moras? ¿Cuál es tu morada? Les dijo, venid y ved. Y fueron, son los primeros discípulos de Yeshua. Y vieron dónde moraba, vieron y permanecieron. Versículo siguiente dice, cuando le empiezan a hablar a Natanael, hemos encontrado al Mesías. Porque los discípulos permanecieron con Yeshua, les quedó claro que Yeshua era el Mesías. ¿Por qué? Porque fueron a morar con él, permanecieron con él, le dieron un tiempo a Yeshua. Entonces fíjense cómo siempre hay un mensaje por detrás. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces este permanecer tiene un lado bueno y tiene un lado no bueno. ¿Sí? Porque va a decir, ustedes permanecen en tinieblas. Ustedes permanecen bajo la ira de Dios porque no quieren cambiar de morada y acercarse a Yeshua. Hablamos ya de los samaritanos, capítulo 4. Capítulo 5, versículo 38. Ustedes no tienen su palabra, fíjense cómo está traducido en Reina Valera, morando. Ahí es permaneciendo. Se encuentra el juego de palabras porque cuando dice morar, en realidad es permanecer. Pero es el mismo, la misma raíz. Entonces, ustedes no tienen su palabra permaneciendo en ustedes. ¿Por qué no tienen la palabra de Dios en ustedes? Porque a quien Él envió, ustedes no creen. Escudriñen las Escrituras, ¿no? El famoso versículo, escudriñen las Escrituras. Entonces, como no creen en Yeshua, la palabra de Dios no puede permanecer. La paloma, el Espíritu no puede permanecer. Capítulo 6. Trabajen por la comida, no la que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa? La que el Hijo del Hombre les va a dar. ¿Sí? Una comida que permanece, una comida que satisface, que es la comida que es la palabra de Yeshua, es una metáfora acá también. Fíjense, capítulo 6, versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, mora en mí y yo moro en él, el que come mi carne y mi sangre. Capítulo 8, le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerá la verdad y la verdad los hará libre. Permanecer en la palabra, ser fieles. Juan 9, ¿se acuerdan del ciego? Después le habla Yeshua a los judíos, si fueran ciegos no tendrían pecado. Ahora porque dicen vemos, el pecado permanece en ustedes. ¿Sí? Es una condición, este permanecer es un mensaje. ¿Dónde estás permaneciendo? ¿Dónde estás morando? ¿Morás en el lado correcto o en el lado equivocado? Ese es el mensaje. Si el grano de trigo no muere en tierra, permanece solo. Pero si muere, lleva fruto. Los judíos dicen en Juan 12:34, hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Sí? Acá, esto es verdad, pero el Evangelio lo pone en boca de los judíos que estaban dudando y no sabían bien. El Cristo permanece, el Cristo es estable, el Cristo va y viene, pero está. Ese es el mensaje. Yo me voy, pero vengo. No se termina acá.
Bueno, hemos leído en Juan 14, aparece algunas veces, ¿sí? El Espíritu, fíjense lo que dice Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir. A esta paloma que es el Espíritu, el mundo no puede recibir. La paloma no puede posarse sobre el mundo, porque el mundo no lo ve y lo conoce. Pero ustedes le conocen al Espíritu porque permanece, mora, ahí está, Menón, mora con ustedes y estarán ustedes. Y si seguimos a futuro, tenemos en Juan 15 el famoso discurso de la vid. Permaneced en mí y yo en vosotros, ¿sí? Si no permanecen en mí, se van a secar como pámpanos. Entonces, lo que tenemos acá es un mensaje donde combina morada y permanencia, ¿sí? Por un lado está la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Dios tiene moradas. Dios tiene esa actitud de acercar al hombre. No es que ahora no hay más posibilidad de estar cerca de Dios. En la casa del Padre siempre hay morada, siempre hay lugar. Esa es la gracia de Dios, ¿no? Como nos gusta hablar en los evangelios de la gracia de Dios. En la casa del Padre hay moradas. Y Yeshua las prepara. Esa es la parte de la gracia. Pero esa palabra la da vuelta, ¿sí? Y es permanecer. Hay una morada, pero vos tenés que permanecer en ese lugar. Permanecer es creer, permanecer es el que ama, mi palabra guardará, y permanecer es estar en relación con Dios, y eso va a posibilitar que en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, sea como si estuviéramos viviendo adentro de la casa de Dios, en el templo de Dios. No sé si los convencí, pero el mensaje es: la utopía del templo continúa, no hay templo en Jerusalén, no importa, y Yeshua va a decir, Juan, leamos después Juan 2 en nuestras casas, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero no hablaba del templo de piedra, hablaba de su cuerpo, y él es la cabeza del cuerpo y él es el fundamento del edificio, y el edificio es un templo espiritual, una casa espiritual. Lo dice Pablo, lo dice Pedro y lo dice el Evangelio de Juan. En la misma utopía, remixada, actualizada, diciendo, ¿saben qué? Al fin y al cabo, el templo físico no es necesario. Al fin y al cabo hay algo mejor, que es el pueblo de Dios unido por medio del Espíritu de Dios. Dios da su espíritu, ese espíritu construye espiritualmente un templo que no tiene limitaciones físicas, que no cierra de noche, que no está en un solo lugar, que está donde cada uno de los discípulos del Señor están, y donde Dios se manifiesta. Y dice Yeshua, y obras mayores harán. O sea que es un templo mejor. Les conviene que yo me vaya. ¿Se dan cuenta? No solamente no se van a quedar solos, no solamente van a quedar sin su utopía, sin su meta, sin su ideal, sino que ese ideal va a ser más real y más posible que intentar que Jerusalén, que el templo, que los saduceos, que etcétera, etcétera, alguna vez se acerque a ese ideal. Juan 14, ¿sí? ¿Nos quedan preguntas? Puede ser, nos queda para masticar. No quiere decir que esta sea la única forma de interpretar el texto, pero sí tenemos que ser concretos en algo. Juan 14 es una unidad. Juan 14 se explica por sí mismo. Juan 14 no fue pensado para que yo necesite incorporar otros conceptos, ¿me siguen? Para darle sentido. Ahora, la lectura de que las moradas es el cielo y Yeshua nos dice, no se angustien porque cuando mueren van a ir a un lugar, esa es una relectura del texto, que se ha tornado la lectura patrón, la lectura normativa, pero es una segunda lectura, porque está fuera de contexto. El contexto es el ahora, el contexto es, volvemos al inicio, ¿cómo seguimos? ¿Cómo siguen ustedes sin Yeshua? Pues si ustedes leemos el capítulo 15, 16 y 17, la oración intercesora, ¿se acuerdan? No les ruego que lo quites del mundo. Traducido sería, no les ruego que vayan a mis moradas, que se queden un tiempo acá. O sea, yo estoy preparando las moradas allá en el cielo, pero quiero que se queden acá. Solamente pido que lo guarden del mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad es la morada de Dios, vendré a vosotros, haremos morada con vos. No haremos morada con el mundo, no va a haber un templo físico, pero sí va a haber la presencia del Padre en tu vida. Muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, por medio del Espíritu Santo vas a experimentar al Padre. ¿Está bien? Dicho esto, cada uno puede volver a su visión. Simplemente estoy tratando de colaborar para tener un entendimiento de Juan 14 en su propio contexto. ¿Sí? En el contexto
del propio capítulo, que es una unidad homilética, se dan cuenta que las 3 preguntas nos ayudan, es como la explicación, son un disparador para explicar las 3 grandes sentencias en los primeros versículos que los discípulos parece que no habían entendido mucho porque hacen las preguntas. Y si en la medida que estudiemos los capítulos siguientes nos va a corroborar esta visión. No quiere decir que si uno combina este texto con otros, puede decir, bueno, hay una nueva Jerusalén al fin y al cabo, que también se habla, hay una utopía de las moradas celestiales, sí, entonces una cosa no quita la otra, ¿ok? Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ante todo, recuperar el contexto original de la enseñanza bíblica. Y acá hemos encontrado con estos versículos, con toda esta ideología de vivir con el Padre, con el Salmo 23, en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué significa eso? Vimos Éxodo 15, vimos cómo el Salmo 68 inspiró con sus palabras claves: camino, morada, casa, habitación, huérfanos, habitar en familia. En definitiva, antes de resolver nuestro problema habitacional en el más allá, es más importante resolver nuestro problema habitacional hoy, en el más acá. Y el reino de los cielos se acercaba, el rey se acerca. El rey se acercó, el reino de los cielos se acercó. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra.